Gente que ha estado en la cárcel. ¿Cuál es la mayor idea equivocada que tiene la gente sobre la vida adentro? Te sorprendería lo que hacíamos para no aburrirnos. Nunca pensé que vería un concurso de ortografía en una cárcel del condado, pero lo hicimos. También conseguíamos enciclopedias y almanaques de agricultores y hacíamos nuestros propios juegos de ¿Quién quiere ser millonario? En una de las cárceles en las que estuve, había otro tipo en el módulo conmigo que era parecido a mí en que ambos hacíamos ese pasatiempo carcelario de solo observar. Solo mirábamos todo lo que pasaba en el módulo. Así que ambos notamos que la mayoría de los guardias al entrar al módulo consistentemente iban a la izquierda o a la derecha. Siempre. Una rutina. Siempre. Y luego estaba este guardia maniático que era un comodín total. Algunos turnos a la izquierda, algunos turnos a la derecha. ¿Quién carajo sabía? Así que este otro tipo y yo empezamos a apostar a qué dirección iría cada vez que llegaba. La anticipación de su llegada era divertidísima. Esto nos mantuvo entretenidos por semanas. Estuve 6 años, en estatal y federal. En mi opinión, la mayor idea equivocada es que es horrible el 100% del tiempo. Los humanos nos adaptamos un montón. Después de los primeros 6 meses o así, es solo la vida. Te levantas, vas a trabajar, sales con tus amigos, y así. Sí, hay cosas horribles de la cárcel, pero en su mayoría es solo aburrimiento con algunos momentos de emoción. Así que tengo que hacer una práctica médica en un lugar de máxima seguridad. ¿Algún consejo que no haya escuchado ya? De segunda mano en esto, pero hay mucha más compasión de los reclusos de lo que esperarías. No todos en prisión son malas personas. Muchos de ellos son solo personas que están siendo responsabilizadas por el peor error que han cometido. Yo era amigo de una mujer que trabajaba para el Departamento de Correcciones de Texas como guardia de prisión. Ella dijo 2 cosas que se me quedaron grabadas: los reclusos que estaban cumpliendo condena por homicidio podían ser graciosísimos, y los delincuentes violentos todos tenían cicatrices por haber sido golpeados y abusados cuando eran niños. Ella dijo que muchísimos criminales violentos tenían cicatrices de quemaduras de cigarrillos de sus papás, tíos, hermanos mayores o sus amigos. He currado en prisiones, no sé si es exactamente lo que buscas. La mayor idea errónea es que es como en la tele, con momentos constantes de drama tipo telenovela. En realidad, una de las partes más dolorosas del encierro es lo tediosa y aburrida que es la vida diaria. La cárcel es más aburrida la mayor parte del tiempo. Excepto el nivel 1. Ahí es donde están todos los pandilleros que duran poco. Soy gringo y hace poco estuve 20 días en una cárcel sudafricana llamada Pollsmoor, considerada una de las más peligrosas del mundo. Aparte de no tener suficiente comida, ni camas, temperaturas heladas sin cobijas, ni duchas y los baños casi siempre rotos, fue bastante aburrido. Casi toda la violencia que vi fue de los guardias golpeando a los reclusos por responder. Tuve 1 o 2 sustos. Y mierda. ¿Qué te hizo hacer 20 días, si no te molesta que pregunte? Solo estuve 1 año, pero tenía cama, comida, calefacción / diagonal aire acondicionado, electricidad y radio y televisión para entretenerme. Ahora trabajo 56 horas a la semana y no puedo pagar todas esas cosas. Y nos preguntamos por qué la reincidencia es tan alta en los Estados Unidos. Trabajo en una cárcel como trabajador social psiquiátrico. Lo primero que les digo a las personas cuando las entrevisto para un puesto, es que no se parecen nada a las películas. Sí, pasan cosas, pero en realidad es de vez en cuando y no todos los días todo el día. He trabajado allí durante 6 años y ni una sola vez he tenido un problema. Trabajo en salud mental y muchos de los reclusos y yo nos tratamos por el nombre y hablamos y echamos cháchara y vienen a mí si tienen problemas. La mayoría de ellos solo cumplen su condena y salen. Es un buen lugar para que se pongan sobrios y se limpien. No digo genial porque la gente todavía consigue drogas y esas cosas, pero en realidad no es tan malo como crees. Los abusos sexuales y la homosexualidad en general es mucho más rara de lo que muestran en los medios. Claro que no digo que nunca pase, y depende mucho de donde estés, alta seguridad con un montón de tipos con cadena perpetua vs un campamento de baja seguridad, etc., pero la violación forzada de verdad.
Estilo American History X, era básicamente inexistente e incluso la homosexualidad consentida está mal vista y se mantiene en secreto. Qué interesante. Donde yo vivía antes, a 2 oficiales de corrección diferentes los habían despedido por violar a los presos. Esos eran solo los que tenían pruebas. Yo conocía a presos que hablaban de otros oficiales que los habían agredido sexualmente, pero nunca pasaba nada con los reportes. Quizás es cosa de los Apalaches. La triste realidad es que para mucha gente la vida adentro es mucho mejor que afuera. La gente reincide para poder volver. Trabajo en el sector de la salud y trabajé en correccionales y esa experiencia realmente cambió mi forma de ver a la gente y la vida en general. Hay muchas situaciones tristes y gente que vive vidas muy difíciles por ahí. Mucha enfermedad mental no tratada, bajo coeficiente intelectual, gente de la que se aprovechan fácilmente, y aquellos que simplemente les tocó la peor parte en la vida. Me recuerda a Slim Blade. Después de vivir en un psiquiátrico toda su vida, el personaje de Billy Bob Thornton acaba de ser liberado sin a dónde ir y sin herramientas para vivir afuera, así que solo compra unas papas fritas, camina por ahí y luego pide volver al psiquiátrico. Creo que hay menos celdas y rejas de lo que la gente piensa, más dormitorios abiertos y cubículos. Creo que los presos compran y cocinan mucha más comida de lo que la gente se da cuenta, a veces $400 al mes o más. En una prisión, hay cientos de reclusos que tienen negocios donde hacen o roban y luego venden cosas. Un montón de cheesecakes, burritos, pizzas, helados, etc. Cualquier cosa que se pueda robar de la prisión se roba y se vende, desde lejía hasta orégano, desde sal gorda hasta calcetines. En muchas prisiones, debes pertenecer al 100% a un carro, que es como una pandilla de la prisión que tiene sus propias reglas, territorio y castigos. En las prisiones federales, las instalaciones de baja seguridad están llenas de delincuentes sexuales, a veces varios cientos. Algunas personas se convierten en guardias de prisión simplemente para meter contrabando. Puedes ganar $1000 o más de ganancia con un iPhone y hacerlo todas las semanas, además de drogas, esteroides, tinta para tatuajes, licor, etc. Los reclusos pasan mucho tiempo esperando permiso para moverse de un lugar a otro. Muchas horas se pasan en filas. Compasión. Yo, desafortunadamente, fui a la cárcel estando embarazada de mi segundo hijo. Ella era mi Rainbow Baby. Su hermano murió 2 años y medio antes por el síndrome de muerte súbita de lactante a las 6 semanas de edad. Estaba huyendo cuando descubrí que estaba embarazada. Me entregué poco después. Cuando nació mi hija, todavía me quedaban unos 2 a 3 meses de mi condena. El día que nació, salí de la cárcel a las 5 de la mañana, ella nació entre las 8 y las 9 de la mañana, salí de la cárcel después de una cesárea a las 11 de la mañana, solo 27 horas después. Rechacé los analgésicos todo ese tiempo porque temía quedarme dormida y perder un minuto con mi niña, sabiendo que la dejaría allí en algún momento. No tenía idea de que llegaría tan pronto, especialmente después de una cesárea. Cuando llegó lo inevitable, tuve que despedirme y regresar a la cárcel. Cuando entré, pude experimentar la amabilidad y la compasión de las amigas que hice, pero aún más sorprendente de personas a las que ni siquiera les importaba, los guardias, extraños. Lo había visto, pero sentirlo yo misma fue muy conmovedor. Las mujeres en el dormitorio trabajaban todas juntas cada vez que otra mujer daba a luz a su bebé y tenía que volver a entrar en ese dormitorio, sola. Bolsas de regalo con tarjetas personalizadas y cosas buenas. Por lo general, había bocadillos, toallas sanitarias grandes de verdad, trapos nuevos, algo de comida para que no tengas que ir a comer después de dar a luz, ofrecimientos de llamadas telefónicas, pidiendo a sus familias que se pusieran en contacto con sus seres queridos, etc. Estas mujeres a veces no tienen nada, o muy poco. No te deben nada, pero sí el vínculo formado en uno de tus momentos más bajos, hormonal, devastada, sola y, literalmente, extrañando una parte de tu corazón y alma que has llevado contigo durante meses. En ese momento, cuando vuelves a entrar en ese dormitorio, cualquier problema o opinión ya no importa. Es solo una pequeña comunidad de mujeres que lo entienden y toda la actitud de tipo duro no tiene sentido. No es necesario. Fue muy conmovedor. Federal, 3 años, un condado de alta seguridad, riesgo de fuga, una media alta,
un campamento. Es monótono. Cualquier drama está principalmente en tu mente, a menos que lo busques. El condado tiene a los drogadictos, unos sucios malparidos. Media alta tenía más respeto y gente más limpia. Carros y tú vas en ellos. No hay opción. En las películas, las peleas estallan todo el tiempo y la gente es violada y es idiota. En mi experiencia, es menos común que en las calles. Especialmente en Federal, que te atrapen conlleva mucho tiempo extra. Campamento es donde conoces a gente bastante interesante e inteligente, estafadores y un montón de contadores. Contadores es interesante. Me encantaría escuchar a la gente que fue condenada por delitos de cuello blanco y cómo son sus interacciones con los criminales que no son de cuello blanco. Creo que probablemente depende mucho de en qué país estés y en qué cárcel estés. Estuve en la cárcel de Silverwater en Australia en los 80 y era bastante mala. Había una cárcel de mujeres al lado y solían hacer la colada, la nuestra y la de ellas. Esto fue hace mucho tiempo, pero incluso entonces pensé que parecía mal. Me pregunto qué pensaban las mujeres de esto. Había mucha gente violenta y aterradora. Pero recuerdo que por la noche las zarigüeyas solían bajar de los árboles, y los presos les daban suavemente trocitos de pan con miel. Nadie lastimaba a las zarigüeyas y creo que si lo hubieras hecho, te habrías arrepentido muy rápido. Yo era un short-timer, así que me quedé en una casita o barracón dentro de la prisión. Menos seguridad y más relajado que los criminales más serios. En realidad no me quedé en una celda, sino que éramos quizás 20 en la casa, cada uno en su propia cama colocada en filas en una habitación grande, como se ve en el ejército. También teníamos inspecciones. Después de la tarea de cocinar, teníamos que guardar los cuchillos dentro de grandes congeladores de acero que luego se cerraban con candado. La primera vez que me dijeron esto, pensé que el tipo se estaba burlando, así que solo lo miré. Luego me dijo que una vez faltó un cuchillo y lo encontraron más tarde en la espalda de alguien. Los presos elaboraban su propio alcohol. Teníamos camas con estructura de tubo de metal y en realidad se elaboraba dentro de las camas, dentro de los tubos. A veces elegían a gente y los obligaban a lavar el coche del alcaide, eso no me gustaba. Me parecía corrupto. Lo peor para mí era saber que no podía irme. ¿Infeliz en la escuela? ¿Infeliz en tu trabajo? ¿Infeliz en una relación? ¿Infeliz con tus padres? Siempre puedes irte. Pero aquí había un lugar del que no podía simplemente irme y lo odiaba absolutamente. Me sentía atrapado. En mi último día, el oficial de procesamiento me preguntó qué pensaba de la cárcel y le dije que la odiaba. Se rió y dijo, volverás. Nunca volví. Hace 40 años ya y el año pasado tuve un derrame cerebral, así que mi memoria está un poco oxidada en algunos de los detalles.